Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar con el corazón muy especialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento, sea de salud, de relaciones, de dinero, todos los santos, los ángeles, todos los guías espirituales los cubran y puedan tener una sanidad en todos los aspectos de su vida. Si tú deseas hacer un pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por otras personas, en los comentarios también lo puedes hacer o lo puedes hacer en tu corazón. Bueno, también te quiero invitar en este preciso instante a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con el amor que te fue entregado y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y prosperidad. Quería comentarles en este momento que esta lectura tiene tres partes. La primera para las personas que tienen una relación, alguna persona especial en su corazón, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para aquellos que preguntan por su economía. Bueno, voy a comenzar la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que en este momento tienen una relación. A esa persona súper especial en su alma, en su corazoncito. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La nombras en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este momento. Bueno, vamos a barajarlas muy bien y vamos a sacar las cartas para ti. Estas tres primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera tu persona especial de ti, lo que piensa tu persona especial de ti. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial realmente te ama, te quiere, eres el amor de su vida. Dice él o ella que se sacó como la lotería contigo. En este momento está muy feliz contigo y no se cambia por nada en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que logren superar alguna etapa difícil que están viviendo en este preciso instante, que logren salir adelante y que su relación salga de esta dificultad más madura y reforzados, más maduros que nunca. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que tú a veces dudas mucho acerca de muchas cosas y esto lo tiene o la tiene bastante asustada, incluso pensando que tú puedes en determinado momento dejarlo o dejarla o decidirte de pronto en algún momento por otra persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Van a tener una dificultad bastante seria y es relacionada con una infidelidad. Una infidelidad de ustedes dos se va a hacer presente en la relación de ustedes y va a ser como una caída picada para su relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales que aún están a tiempo de evitar esta situación que se les puede presentar en un futuro más bien cercano? Todavía están a tiempo de evitarlo. Tienen que hablar y cuadrar cosas, llegar a convenios y mirar si realmente es la relación que ustedes quieren, desean tener en este preciso momento. Si no es así, entonces es mejor hablar con la verdad, hablar con claridad y terminar las cosas de una manera sana, bastante sana. Lo único que te puedo decir es que tu persona especial realmente te quiere, realmente te ama. Y pues si no es la persona con la que tú quieres estar, entonces no pierdas más el tiempo tú y no le hagas perder el tiempo a otra persona que podría estar en otra situación diferente. Bueno, este angelito te dice: entenderás el misterio del alma. Mira, tú tienes una duda muy grande, al parecer, mi querido amigo y amiga que está en esta relación.
Tú tienes una duda muy grande y no sabes por qué ni por quién decidirte. Vas a tomar una decisión lo más pronto posible porque vas a tener una luz, alguna señal vas a tener para tomar una decisión. Qué hacer, si quedarte o no quedarte con con tu persona especial en este momento. Mira, este otro angelito te está reafirmando lo que te dice el otro angelito. Los sueños saben sobre el futuro. Vas a tener una revelación en algún sueño en el cual tú vas a poder ver algo relacionado con la pareja que estás en este preciso instante y aquellas dudas que tú tienes, aquellas dudas que te están comiendo la cabecita. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que en este momento están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas que en este día de hoy preguntan por su horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, aquí me salieron estas cartas. Listo. En este momento tú estás viviendo una época de equilibrio. Eres una persona bastante generosa, muy leal a todo lo que tú haces, a todo lo que tú te empeñas. Eres una persona realmente firme, realmente con principios y que sabe responder a todo aquello que se le presenta. Lo haces con mucha firmeza, con mucha lealtad y con muchísima honestidad. Las decisiones que tomas son bastante justas y tratas de no perjudicar a los demás. Inclusive si tú tienes que salir perjudicado para que otras personas puedan salir beneficiados, tú lo haces definitivamente. Pero mira que es una situación que parece que alguien ha sido injusto o injusta contigo. Perdón, que alguien ha sido injusto e injusta contigo y esto a ti te está cansando, es algo que a ti te está cansando, no te estás cansando de ser una buena persona, no, te estás cansando que las cosas y las situaciones no sean justas contigo. Bueno, mira que hay alguien a tu alrededor en tu vida o en tu casa que es bastante imprudente y tal vez pueda ser esta persona la que te tiene cansada y cansado. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado porque te van a tratar de engañar o estafar con algo. Bueno, ten muchísimo cuidado con lo que firmas, con cualquier tipo de documento o negocios que vayas a emprender o cualquier tipo de actividad en la que te quieran involucrar. Fíjate que sea algo legal y que no te vayan a meter en problemas. Esta carta te dice que si de pronto esas personas logran meterte en esta dificultad, en este problema, tú vas a lograr salir adelante. Vas a lograr salir adelante, pero te va a costar un poco de trabajo. Y al mismo tiempo me dice que esta situación te va a deprimir bastante. Pero las cartas te están anunciando, ¿ya? Pero es algo que tú puedes evitar para que esto no te suceda, para que esto no te pase. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que todas aquellas, tu éxito, tus triunfos en cuestiones económicas y lo demás, hay personas alrededor tuyo que te tienen bastante envidia, que no les comentes a todos lo que ganas, lo que haces, solamente aquellas personas que realmente tú te des cuenta que te quieren y que te estiman, porque hay personas que pueden estar queriendo sacar tajada de esa bondad y esa generosidad que tú siempre has tenido con las demás personas. Entonces cuídate mucho de esas personas que se quieren aprovechar de ese corazón tan bonito que tú tienes. Bueno, vamos a ver qué nos dicen mis angelitos en este preciso momento a mis queridos solteritos y solteritas. Bueno, este angelito es súper especial. Mira, este angelito te dice: entenderás el misterio del alma. Mira, hay algo oculto relacionado con algunas verdades que tú quieres saber y también vas a lograr comprender lo que te estoy diciendo acerca de tu generosidad para tener un equilibrio, ¿ya? Que debes ser generoso, pero tampoco permitir que pisoteen tu dignidad
y tu prestigio, y tampoco lo que tú haces, ni tu trabajo, ni nada, ¿vale? Este otro angelito te dice fortuna en tus viajes. Si vas a hacer algún viaje, ya sea de negocios, de placer, vas a encontrar algo súper bueno en ese viaje. También si decides tomar un viaje hacia tu propio interior, va a ser súper maravilloso para ti porque vas a llegar a otro nivel en todo sentido. Bueno, por ahí fueron mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, listo, ya van por aquí las cartas. Bueno, en este preciso instante hay alguien que a ti te ha engañado de alguna manera. Alguien que te ha engañado, pero al parecer, o sea, porque se ha dado cuenta que te está yendo muy bien en algún negocio, en algún emprendimiento que tú has hecho y te están queriendo engañar por esa situación. Dicen que tal vez no llevas las cosas muy organizadas y que de eso se pueden aprovechar o se están aprovechando de esa de pronto no buena organización que tienes con relación a tus negocios. Bueno, también me dice que tengas mucho cuidado de tener en regla tus negocios porque eso te podría perjudicar muchísimo, la verdad. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Ciertos problemas y dificultades con estas personas, pero no pierdas la esperanza porque son problemas y dificultades de las cuales tú puedes salir, pero tienes que ser bastante prudente, no comentarle a todo el mundo acerca de tus negocios, de tus utilidades, de tus ganancias, solamente a aquellas personas cercanas, y de esta manera se van a poder cumplir tus deseos. Bueno, solamente tienes que ser bastante prudente para evitarte todas estas situaciones. Bueno, el consejo de tus guías espirituales: que sigas adelante con tu trabajo, que tu trabajo o tus empresas, tus negocios son como tu primer amor, es algo que tú quieres muchísimo y que sigas así de esa manera. Bueno, que cuides mucho las personas con las cuales tú te relacionas para las cuestiones de negocios y que no mezcles los negocios con las relaciones personales. Bueno, que pongas límites a eso. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos. Comenzó a llover, pero ya vamos a terminar. Este angelito te dice, la energía te hará reinar. Bueno, tú eres una persona bastante enérgica o enérgico para el trabajo, para los negocios, para lo que sea. Este angelito te dice que te vistas de violeta, que tengas en cuenta el color violeta para que te ayude a transmutar todas aquellas energías negativas que pueden estar a tu alrededor y se transmuten en positivas y tú tengas más energía para poder seguir con tu trabajo, con tus empresas. Este otro angelito te dice, tu pareja te dará paz. Bueno, si tienes una pareja en este preciso momento, cuéntale lo que te está pasando, coméntale cuál es la situación que vives para que tu pareja sea tu apoyo, sea tu soporte y al fin de cuentas es tu pareja y tu compañero o compañera en el viaje. Si no tienes pareja, algún amigo o amiga que sea muy de confianza a ti te puede ayudar y te puede ayudar a encontrar la calma para tomar decisiones sabias y certeras en esos momentos que puedes estar teniendo problemas o dificultades de cualquier tipo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Acuario. Les agradezco mucho a las personas que me han mandado mensajitos porque estaba algo enferma con mi garganta, pero ya estoy mucho mejor. Les agradezco muchísimo. Les mando muchos abrazos de luz, muchas bendiciones, que el Señor me los bendiga, que se cumplan todos sus deseos. Bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad.